mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar. Se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos. Hola, muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa número 33 de Realidad Sanitaria. Sí, doctor, diga, como nos dice el doctor, diga 33. 11 de diciembre de 2017, Realidad Sanitaria, un programa con conciencia de clase. Recuerden que pueden bajar la aplicación de Radio Carolla FM en Android app desde la página de radio www.carollafm.com.ar. Pueden ver el link, o si están viviendo en la zona de Colonia Carolla o Jesús María, directamente pueden escucharnos por FM 105.1 del dial. Nuestro teléfono para comunicarse, WhatsApp, mensaje de texto es 03525 1554 66 44. Me acompaña Marco Orbes en la operación, aquí en estudio, quien les habla la conducción Damián de Paula. Bueno, hoy vamos a conversar sobre un hospital emblemático de la Argentina, el Hospital Posadas, que es quizá el más grande del país en cuanto a la cantidad de servicios que presta, la gente que trabaja allí. Si los ingresos del último año fueron sospechosos, inapropiados, innecesarios, etcétera, es a los funcionarios públicos responsables de los mismos a quien hay que investigar, tanto del gobierno de Cristina como en lo que va del gobierno de Mauricio Macri, en vez de echar trabajadoras y trabajadores que actualmente cumplen funciones en el Hospital Posadas, sean de la extracción política que sean militantes, activistas, practicantes religiosos, porque es una libertad democrática que costó la vida de muchos trabajadores durante la última dictadura militar y que no debemos resignar. Recordemos que el Hospital Posadas fue tan grande desde su origen, ya vamos a explicar un poquito su historia, que allí funcionó un centro clandestino de detención. Asimismo, los trabajadores y trabajadoras de la salud, sabemos que cualquier compañero o trabajador que echen nos deja al resto en peores condiciones frente a este avance, digamos, de ajuste en la salud, que en el caso del Estado, hoy en manos del gobierno de Macri, el ministro nuevo de Salud, Adolfo Rubinstein, que precisamente eso deja la puerta abierta a la tercerización de servicios, el cobro de prestaciones, que es lo que venimos trabajando desde hace muchos programas en Realidad Sanitaria, desamparando así no solo a las trabajadoras y los trabajadores del hospital, sino cada vez que se echa, ya sea de una fábrica o de una institución pública, a un trabajador, se deja a miles de personas fuera del sistema, y en el caso del hospital en particular, a miles de pacientes que se atienden día a día en el servicio. Por eso es necesario, y más que nunca, la organización. Vamos a conversar hoy en el programa con algunos referentes de la salud, sobre todo del hospital, que están resistiendo a esta avanzada. Están uniendo, digamos, varios sectores, varios sindicatos que conviven en un hospital tan grande, todos los turnos, junto a la comunidad, por supuesto, para que el Hospital Posada no siga perdiendo gente y no haya más despidos. Y bueno, esperemos que los gremios puedan llegar a buen término. También esto suscitó paros nacionales de salud en la semana pasada, algo vamos a desarrollar en el programa a continuación. Y cambiando un poco de tema, yendo al plano internacional, vamos a hablar con nuestro amigo, el doctor Juan Paz de Tucumán, sobre el sistema de salud ruso. Él escribió una crónica hace unos días, a 100 años de la Revolución Rusa. En este programa hemos hablado bastante de Rusia, hemos estado allá y seguiremos porque la revolución dejó impronta en el campo de la salud, por supuesto. Y el doctor escribió La salud como conquista de las masas en el sistema sanitario soviético. Ya vamos a avanzar sobre eso. La Revolución Rusa, recuerden, de 1917, este acontecimiento que irrumpe en el mundo, porque no solamente fue en San Petersburgo, sino que tuvo un impacto mundial, demostró que una nueva sociedad puede construirse transformando todas las relaciones sociales, garantizando el pleno acceso a la salud, dice el doctor Paz, que ya nos vamos a comunicar más tarde. Seguimos pidiendo justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, ambas muertes bajo responsabilidad del Ejecutivo Nacional. Vamos a escuchar un poquito de música y ya volvemos con más Realidad Sanitaria.
Años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan. Y le seguimos. Libre a mi gente. Sanitaria, hoy en nuestra edición número 33. Estábamos escuchando La Maldición de Malinche, esta vez interpretado por Zuna Rocha, la cantautora cordobesa, un tema de Amparo Ochoa. Hablábamos más temprano sobre el Hospital Nacional, profesor Alejandro Posadas. Quiero comentarles que el Hospital Nacional Alejandro Posadas surgió como iniciativa de la Fundación Eva Perón y fue proyectado por nada menos que el doctor Ramón Carrillo. Recordemos que fue el primer ministro de salud que tuvo la República Argentina, quien inauguró
Realidad Sanitaria, este programa en su primer programa justamente. El Hospital Alejandro Posadas, pensado originalmente para atender enfermos con afecciones pulmonares, respiratorias y especialmente afectados por tuberculosis. Su planificación edilicia tuvo en cuenta los requisitos que en la época eran esenciales para la atención de estos pacientes. Recordemos que fue pensado en la década del 40 y pudo construirse en la década del 50, terminar de construirse. En aquel entonces se pensaba en espacios abiertos, amplios, balcones orientados para permitir la toma de sol. Estamos hablando de la era preantibiótica prácticamente, la década del 40. Los materiales de construcción que se utilizaron fueron de excelente calidad, lo que aún hoy puede observarse a pesar del uso y del paso del tiempo. Sin embargo, el edificio nunca se utilizó para el fin al cual fue pensado. Es muy impactante el Hospital Posadas si uno va por acceso oeste, ahí en la zona oeste justamente del conurbano, como se ve a la derecha, ¿no?, cuando uno va en sentido suroeste. En 1958 el edificio fue inaugurado como Instituto Nacional de Salud con el objetivo de desarrollar tareas de investigación. Se establecieron 11 institutos que funcionaron como centros de investigación científica y servicios técnicos especializados. Algunas de las especialidades iniciales que tuvo el Hospital Posadas fue hematología, reumatología, neumonología, alergia, gastroenterología, endocrinología y anatomía patológica. Durante esta época se cumplieron tareas asociadas a la investigación experimental y a la investigación clínica, sin desarrollo de actividades asistenciales. En el año 1960 se incorporó el Centro Panamericano de Zoonosis. No solamente fue un centro importante en el plano nacional, sino que también en el plano latinoamericano. En 1968, atendiendo a estudios realizados por la Organización Panamericana de la Salud, que determinó que el crecimiento demográfico del partido de La Matanza no estaba cubierto por cantidad suficiente de centros asistenciales, se disolvieron los institutos y se comenzó a organizar un Hospital General Nacional de Agudos. 10 años después de su inauguración comenzó a atender al público. A partir del año 71 se fue concretando una apertura progresiva del hospital a la comunidad. Se autorizó la habilitación de 360 camas con una dotación de personal de 1969 agentes y se amplió la estructura para constituir un hospital general de agudos. En 1972 se inauguró como policlínico Profesor Alejandro Posadas. Desde entonces se fueron habilitando progresivamente los servicios de pediatría, cirugía, tocoginecología y clínica médica, ¿no? Son los 4 servicios básicos de todo hospital general. El 28 de marzo de 1976, durante la última dictadura militar, las Fuerzas Armadas ingresaron al hospital y detuvieron trabajadores que fueron trasladados a Coordinación Federal y a los penales de Olmos y Devoto. Con la dirección a cargo de personal militar se organizó un sistema de vigilancia que incluía la presencia de un grupo autodenominado SWAT, que se encargó de la represión dentro del hospital e instauró el centro clandestino de detención conocido como El Chalet en el predio del Hospital Posadas. Actualmente 11 trabajadores continúan detenidos desaparecidos. En septiembre del año 1984, con la apertura democrática y como parte del proceso de reconstrucción de las instituciones sociales, se designó un interventor médico. Desde entonces se sucedieron una serie de intervenciones de acuerdo a las diversas gestiones ministeriales y momentos políticos e históricos del país. Durante la década del 90, el hospital pierde su condición de institución nacional y pasa a una administración compartida entre provincia de Buenos Aires y Nación, generando una situación de incertidumbre y anomia que perjudicó su óptimo funcionamiento. Hacia el año 2007, el Hospital Profesor Alejandro Posadas es nuevamente nacionalizado y pasa por ley nuevamente a la órbita del Gobierno Nacional, donde se dispone su reformulación como hospital de alta complejidad de referencia nacional para la atención de pacientes agudos en todas las etapas de su vida. Vamos a escuchar un poquito más de música y ya volvemos con más Realidad Sanitaria. Quédense ahí. Tierras del rincón, la sembra con un guaypando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a media tierra, el arado iba
enterrado, se enterró hasta la telera, el timón se deshojó, el yugo se iba panteando, el barzón iba rozando, el sembrador me iba hablando, yo le dije al sembrador, no me hablé con dandiarando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando acabe de piscar, vino el rico y lo partió. Todo mi maíz se llevó, ni pa' comer me dejó. Me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, una nega, 3 cuartillos de frijol que te prestamos, una nega, 3 cuartillos de maíz que te habilitamos, 5 pesos de unas fundas, 7 pesos de cigarros, 6 pesos no sé de qué, pero todo está en la cuenta, más de los 20 reales que sacaste de la tienda. Con todo lo maíz que te toca no le pagas a la hacienda, pero cuentas con mi tierra para seguirla sembrando. Ahora vete a trabajar pa' que sigas abonando. Nomás me quedé pensando, sacudiendo mi cobija, haciendo un cigarro de hoja, que el patrón tan sinvergüenza. Todo y maíz se llevó para su maldita troje, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegué a mi casita, me decía mi prenda amada, ¿dónde el maíz que te tocó? Le respondí yo muy triste, el patrón se lo llevó por lo que debía en la hacienda, pero me dijo el patrón que contara con la tienda. Ahora voy a trabajar para seguirle abonando. 20 pesos 10 centavos son los que salgo restando. Me decía mi prenda amada, ya no trabajas con ese hombre, no me lo está robando. Anda al salón de sesiones, que te lleve mi compadre, y no le hagas caso al padre, él y sus excomuniones. Que no ves a tu familia que ya no tiene calzones, y yo tengo ya faldilla, ni tienes pantalones. Nomás me quedé pensando porque dejé a mi patrón. Me decía mi prenda amada que vaya el patrón al cuerno, como estuviéramos de hambre si te has seguido creyendo de lo que te decía el cura de las penas del infierno. Viva la revolución, muera el supremo gobierno. Se me reventó el barzón y siempre seguí sembrando. Continuamos en Realidad Sanitaria. Estábamos escuchando esta vez a Amparo Ochoa, el Barzón. María Amparo Ochoa Castaños, más conocida como Amparo Ochoa, nació en la ciudad de Culiacán, en el estado de Sinaloa, en México, un 29 de septiembre de 1946 y fallece un 8 de febrero de 1994. Fue una cantante mexicana extraordinaria, perteneciente a la generación de cantautores de la década del 60, figura de la entonces naciente nueva canción latinoamericana. Vamos a continuar con algunos datos más acerca del Hospital Posadas, que es tan rico para nuestra historia sanitaria argentina. El Hospital Nacional Posadas, o Profesor Alejandro Posadas, es una institución de salud donde se desarrollan actividades de prevención, de tratamiento, de diagnóstico y rehabilitación de la salud en las personas, así como actividades docentes y de investigación. Dependiente, como les dije recién, del Ministerio de Salud de la Nación, descentralizada e incluida en el régimen de hospitales públicos de autogestión, se encuentra ubicado en el área oeste del conurbano bonaerense, en la localidad del Palomar, partido de Morón, provincia de Buenos Aires, Argentina. Sobre una extensión de 16 hectáreas tiene 56.000 metros cuadrados de superficie cubierta. Sí, 56.000 metros cuadrados de superficie cubierta. El hospital, distribuido en 4 placas de 7 pisos divididos de a pares. Como decía recién, es imponente cuando uno va por la autopista, sector A, B, C y D, donde se desarrollan actividades preferentemente referidas a la consulta externa, a la internación también, y están unidos por un edificio central, que es la columna H, donde alberga áreas de tratamiento y diagnóstico, como así también áreas administrativas. También se deben anexar 9 edificios distribuidos en su predio, con características de depósito, talleres, jardín maternal, escuela de enfermería, hasta iglesia tiene el hospital. Su área de influencia cubre una población de unos 4,5 millones de habitantes. Comprende los partidos de Morón, Ituzaingó, 3 de febrero, Hurlingham, La Matanza, Merlo, San Miguel, José C. Paz y Moreno, extendiéndose en menor medida también a General Rodríguez, a Marcos Paz, General Las Heras y General San Martín. Cuenta aproximadamente el hospital con 488 camas, de las cuales 118 son destinadas a cuidados intermedios e intensivos, tanto de adultos como pediátricos. El índice de ocupación de las camas es muy alto,
ronda el 88,8%. Toda esta información que estoy leyendo está suministrada en la página del hospital, la página oficial. 200 consultorios externos de especialidades clínicas y quirúrgicas, sí, 200 consultorios externos de especialidades tiene, 9 quirófanos donde se realizan intervenciones de todas las especialidades, excepto trasplantes de órganos, hay de todas las especialidades. La mayoría de sus servicios han desarrollado características de excelencia y complejidad, convirtiendo al establecimiento Hospital Posadas en un centro de derivación de influencia regional y nacional. Tiene una producción anual de 700.000 consultas, de las cuales 500.000 son consultas programadas y 200.000 por emergencias espontáneas. Tiene unos 20.000 internados, o sea, egresos, 4.500 partos y 12.000 cirugías por año. Vamos a escuchar un poquito más de música y ya nos comunicaremos con una de las referentes del hospital. Las ideas de ti van a decir cosas muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales, ovario fuerte, di lo que vales. La vida empieza donde todos son iguales. Ángela James, o antes Manuela, mañana es tarde y el tiempo apremia. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cositas muy feas. Cuando no quieras ser incubadora, dirán, no sirven estas mujeres de ahora. Mujer, semilla, fruto, flor, camino, pensar es altamente femenino. Hay en tu pecho dos manantiales, fusiles blancos y no anuncios comerciales. Ángela James, Fuentes, Manuela, mañana es tarde y el tiempo apremia. Ángela James, Fuentes, Manuela, mañana es tarde y el tiempo apremia. Te digo mañana es tarde, te digo que el tiempo apremia. Te digo mujer que es tarde, oye que el tiempo apremia. Ángela James, Fuentes, Manuela, Una gaviota
Y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar. Continuamos con Realidad Sanitaria, estábamos escuchando otro tema de Amparo Ochoa, Mujer. Desde muy pequeña Amparito destacó cantando en casa junto a su padre Don Chano y en los actos escolares. En 1965 participó y ganó un concurso en su ciudad natal con la canción llamada Hermosísimo Lucero. Desde entonces empleó la música para defender temas sociales, tanto mexicanos como del resto de Latinoamérica. Radicada en Culiacán, como les dije, en Sinaloa, se inclinó por la docencia. Fue maestra rural en La Palma, Villa Ángel Flores, Tierra Blanca y en su estado natal. En un escrito emitido por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, titulado 10 para los maestros, se hace alusión precisamente a su labor como docente, sin perder el espíritu de cantante, pues se menciona que durante las clases que impartía, en más de alguna ocasión lo hizo cantando. Qué buena, la maestra que cantaba. Sin embargo, su hermana la convenció de dedicarse a la canción y decidió trasladarse a la Ciudad de México en el 69. Ese mismo año gana el primer lugar en el concurso de aficionados que se disputaba en México, y luego se inscribió en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Desde entonces su canto trataba sobre la vida, las causas sociales, los obreros, los estudiantes. Amparo cantaba en la universidad, en la Casa del Lago, los bares, en las cafeterías. Alcanzada la popularidad, recorrió todo México y Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, todo el mundo, llevando su mensaje a través de la música y convirtiéndose así en la voz de México. Bueno, hablábamos recién del Hospital Alejandro Posadas. Estamos en comunicación con Karina Almirón, ella es integrante de la agrupación de trabajadores en lucha del Hospital Posadas, perteneciente a la Asociación de Trabajadores del Estado, agrupación Rojo y Negro. Hola Karina, ¿me escuchás? Hola, sí, buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por aceptar nuestra comunicación, Karina, por participar de este programa número 33 de Realidad Sanitaria. Contanos un poco cuál es la situación actual, cómo se viene dando el conflicto, los despidos en el Hospital Posadas. Bueno, digamos, es bastante complejo. Voy a tratar de contarlo de la manera más sencilla posible. Por empezar, como todos saben, en el Estado se está haciendo una segunda tanda de despidos. Digamos, la primera fue el año pasado y este año hay una nueva tanda que dicen que serían hasta 30.000 en todo el Estado. Bueno, nosotros tenemos la información, que es la que dieron los medios, incluso el Ministerio de Modernización, de que dejarían cesantes a más de 600 trabajadores, digamos, aparte de los del año pasado, que fueron otros 640, y en principio están llegando telegramas de despido, digamos, en cuentagotas. Ellos dicen que, digamos, la dirección del hospital plantea que no va a haber despidos, pero la verdad es que otras veces ha pasado de que te dicen que no va a haber y terminan llegando los telegramas y, digamos, no les creemos mucho. Claro. De hecho, plantean que, bueno, que los despidos que están llegando ahora son casos puntuales y, bueno, tratando de ensuciar a los compañeros con rumores que hacen correr, pero lo cierto es que, bueno, que están llegando despidos a diferentes sectores, incluso a sectores de trabajadores profesionales, que eso no había pasado en la tanda del año pasado. Ajá. O sea, no solamente trabajadores no profesionales, de servicios generales, de técnicos, administrativos, sino también, por ejemplo, licenciados de farmacia y en otros sectores. Claro. Hasta ahora son muy pocos los despidos que hay, ya te digo, pero vienen, digamos, por tandas por semana de 5, 6, 7 despidos por semana, y no sabemos qué va a pasar, incluso ahora con este nuevo aviso de que habría, digamos, la mayor tanda de despidos en el Estado sería entre Navidad y Año Nuevo, con lo cual, claro, digamos, están todos los trabajadores con muchísimo miedo. Incluso se da algo muy raro en el hospital, que es que se están cerrando algunos sectores. Ajá. Y momentáneamente se los deriva a esos trabajadores a otros sectores. Esto sin avisar, sin consulta previa. Es más, hay un caso de un sector que les dice que salgan de su oficina porque van a pintar el lugar y lo van a remodelar, y a la semana cierran ese sector y los derivan a otro lado, con lo cual es un manejo
horrible, que nunca, la verdad es que es inédito en el Estado este tratamiento, este maltrato hacia los trabajadores. Claro, yo estaba leyendo una noticia que ya tiene unos días, pero que creo que tiene vigencia, en donde la FESPROSA, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud, denunciaba que uno de sus directores, Pablo Bertoldo Hepburn, y también el director general de Recursos Humanos, Juan Ignacio Leonardo, ¿puede ser? Leonardo. Claro, Sí, en represalia a la exitosa lucha que tuvieron, enfermería en el turno noche, ¿no? Que consiguieron algunas mejoras laborales. También se desató un poco esta represalia, digamos, contra otros trabajadores, ¿no? No solo del área de enfermería, sino el resto del hospital. Claro, muchos trabajadores decidimos, y digo decidimos porque yo soy parte no del conflicto de enfermería, pero es como que hay tantos conflictos sectoriales, muchos de nosotros decidimos llevar el caso a la justicia, ante la imposibilidad de poder presentarlo a nivel sindical, o que la dirección no te recibe, o que, por ejemplo, la conducción de ATE en el Hospital Posadas, que es la Verde Nosate, está, digamos, con la patronal, y entonces muchos de nosotros decidimos también llevar el reclamo por vía legal, más allá de que también lo hacemos con asambleas autoconvocadas, participando de las asambleas de la Asociación de Profesionales, y, digamos, de todas las maneras posibles llevar el reclamo. Muchos trabajadores de enfermería, a los que se les intentó cambiar el horario de trabajo, hicieron el reclamo judicial, la justicia termina fallando a favor de ellos, diciendo no solo que no les pueden cambiar el horario, sino que les tienen que devolver todo el dinero que le habían descontado, que es muchísimo, es el 80% de su sueldo durante 6 meses que les vienen descontando. Uh-huh. Entonces, simplemente no acatan, digamos, lo que falla la justicia, apelan nuevamente y empiezan a ocurrir estos despidos. Sí, una de las lecturas podría ser que es una represalia, y digamos que no estamos ajenos a esto. Y por otro lado, también, por ejemplo, los que somos contrato posadas, que somos unos cuantos trabajadores, que tenemos 15, 20 años de antigüedad, no se nos pagó el aumento paritario, el 20% ese que se le dio a todos los trabajadores estatales. Uh-huh. Y tampoco se nos pagó el presentismo, mejor dicho, se nos pagó el mes pasado y este mes se nos descontó porque dijeron que era un error de ellos, que no nos deberían haber pagado. O sea, un montón de inequidades. O sea, tenés en el hospital conviviendo, trabajando trabajadores de primera, segunda, tercera y cuarta categoría, porque ahora hay incluso monotributistas, que eso es lo que apuntan ellos, a empresas privadas, tercerizadas y, digamos, dependiendo directamente de ellos, solo monotributistas, con lo cual flexibilizan aún más las condiciones de trabajo. Y es como la reforma laboral que se quiere aplicar a nivel nacional, hecha una prueba piloto en el hospital. Por eso es tan preocupante, y también porque se empieza a aplicar esta reforma de salud, aunque todavía no haya salido, la famosa CUS, contra la que todos los trabajadores de la salud estamos peleando. En el hospital ya deciden a quién operan y a quién no, según si el hospital puede afrontar los costos o no. Con lo cual es gravísima nuestra denuncia y, digamos, estamos peleando no solo por nuestras condiciones de trabajo, por los puestos laborales, sino también por la salud de la clase trabajadora. Claro, se van perdiendo, Karina, esta característica que tiene el sistema de salud público nuestro, de universalización de de la atención, sobre todo. Y tengo otro dato que tiene que ver con que fueron también despedidos sin causa 2 farmacéuticas, ¿no? Que también fueron parte de este conflicto. Paula Choque, y no tengo el nombre de la otra profesional, y también algunos técnicos, ¿no? Como Mirta Mortarotti y Luis Acosta, que todos tenían una antigüedad superior a los 10, 15 años. Claro, como te decía, son trabajadores que tenían lo que se llama el contrato posadas, que es un contrato que no existe más en el Estado, pero digamos en el hospital nunca se nos pasó a planta, que era el paso que seguía, digamos el paso previo. El paso siguiente era que nos pasen a planta, y fue un error de todas las gestiones, digamos, esta y todas las anteriores,
Se nos intentó en algún momento obligarnos a firmar un contrato más precarizador, que era el 48, y bueno, nos negamos precisamente porque perdíamos estabilidad laboral, aún a sabiendas de que cobrábamos menos dinero. Bueno, algunos de ellos fueron despedidos entre estos despidos, las 2 farmacéuticas, los 2 técnicos que vos nombraste, entre ellos Luis Acosta, que es un compañero que es discapacitado. Mira vos, acá estaba viendo también que el gremio FESPROSA denuncia que habría una lista negra con más despidos, como hablábamos recién, y que acá está la instrumentación y, digamos, el ideólogo es el Ministerio también de Modernización, ¿no? Esto que vino a meterse en el ajuste en el sector salud, ¿no? Esta mirada de modernización del Estado. Claro, y esto de hacerlo funcionar como una empresa y no como un hospital público. Digamos, para ellos tiene que rendir o tener tanta cantidad de personal y dar tanta cantidad de, digamos, de verlo desde el punto de vista de una empresa, que es totalmente erróneo para un hospital público que da un servicio que es indispensable para la población. Pensá que se viene a atender gente de todo el país, incluso se atienden a 5.000 pacientes por día. Claro. Entonces no se podría afrontar con menos personal esa cantidad de atención, y por supuesto que daríamos menos prestaciones, y eso, incluso una vez aplicada la CUS, se derivaría a empresas privadas, a clínicas privadas, que el Estado les pagaría para que atiendan a esos pacientes. Sí, sí. Digamos, es como todo un manejo bastante grande de desmantelarlo, de vaciarlo del hospital con la importancia que tiene, y a su vez, como vos decías, modernización de la orden de cuánta gente hay que despedir. Ahora, lo triste es que la lista, lamentablemente, se hace en el hospital. O sea, la lista de quiénes van a ser los despedidos la hace lamentablemente la conducción de ATE y UPCN junto a la dirección del hospital. Claro. Una vez más hay en este contexto de reforma laboral, ¿no?, que está aplicando el gobierno en todas las áreas, una complicidad, digamos, entre el Estado patronal y los sindicatos, ¿no? Los sindicatos, en este caso, que están con ellos. Sí, claro, concretamente, más que los sindicatos, las conducciones. Las conducciones, sí, claro. Las conducciones. Por eso, bueno, nosotros estamos peleando por ser una alternativa en esta pelea contra el ajuste y contra las reformas. Por eso es también que nos presentamos este 20 de diciembre a elección de delegados en el hospital, después de 15 años que no hay elección de delegados. Ajá. Nada menos que después de 15 años. Y bueno, ya te digo, la verdad es que es muy importante la pelea que se va a dar en el hospital, porque es como casi te diría el augurio de qué es lo que va a pasar en el resto del país, en el resto de los hospitales y en el resto de los sectores estatales. Claro, sí, estamos hablando del hospital más grande del país y bueno, un caso testigo para lo que se vendrá. ¿Y han tenido, Karina, alguna respuesta del Ministerio de Salud de la Nación, de quien depende el hospital, concretamente de gente vinculada a Adolfo Ruiste, en la nueva autoridad del Ministerio? Mira, hubo pedidos de audiencia, todavía no hubo ningún tipo de acercamiento, de entrevista. Sí hay pedidos, pero todavía no hay respuesta. Y bueno, la dirección del hospital directamente ni siquiera recibe la asociación de profesionales, o sea que con eso te digo todo. Bueno, pensemos... Hay una gran persecución a todos los que salen a pelear para intentar meter miedo, para intentar que los compañeros no se solidaricen. Claro. El primer despedido de esta tanda de nuestro hospital es un compañero que se solidarizó con la lucha de los enfermeros del turno noche, para que te des una idea. Sí, una vez más cae alguien que se solidariza, ¿no? Desde el extremo de Santiago Maldonado hasta el apoyo, tibio apoyo, digamos, de un compañero que se solidariza con el resto de los trabajadores de la salud, en este caso, ¿no? Es así, es intentar cortar todos los lazos de solidaridad con los que están peleando por los derechos. Tal cual.
Bueno, Karina Almirón, dirigente del Hospital Posadas, te agradecemos mucho la participación en el programa. No sé si querés cerrar con alguna expectativa que tengas, con algún llamado a los votantes. Sí, primero que nada igual agradecerles por este espacio, por este rato que tuvimos para poder contar lo que está pasando en nuestro hospital, decirle a todos los trabajadores de la salud que es necesario que peleemos todos unidos, porque esto que nos está pasando hoy a nosotros seguramente está pasando en otros hospitales del país, y si no, bueno, para muestra basta un botón lo que pasó en el caso de Rendón con la empresa tercerizada de limpieza y cómo atacaron a esos trabajadores, incluso atacando a delegados y a gente que fue a solidarizarse. Y bueno, a los trabajadores del hospital que nos estén escuchando, pedirles que este miércoles los que estén afiliados a ATE elijan a los delegados que estamos acá luchando y poniendo el cuerpo desde hace muchos años en nuestra lista 4 que se llama Frente Unidad de los que Luchan. Bueno, Karina, te mandamos un saludo grande y muchos éxitos en la elección y a no aflojar con la lucha. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Buenas grande. noches. Que andes bien. Gracias, chau, un chau. abrazo. Adiós. Mucho cuidado, señores, porque la muerte anda lista. En el Panteón de Dolores ya nos tiene una posita. Para los compositores y uno que otro periodista, licenciados y doctores, todos están en la lista. Tucu, tucu, tiquitaca, que recanica calaca, cuando menos lo pensamos nos hace tirar la pata y yo me le escapé una vez, pero por poco y me atrapa. La muerte no enseña el cobre, tampoco hace distinciones. Lo mismo se lleva al pobre que al rico con sus millones. Uno va en estuche de oro y el otro en puros calzones, pero pasadito el tiempo quedan igual de pelones. Tucu, tucu, tiquitaca, que recanija calaca, débiles y poderosos, de morir nadie se escapa, llevamos el mismo fin, en petate o en petaca. Yo conocí un comerciante, bueno para robar al cliente. Las cosas que valen 5, él siempre las daba 20. Pero se murió de frío, ay, pobrecito, de repente lo mandaron al infierno pa' que el diablo lo caliente. Tucu, tucu, tiquitaca, que recanija calaca, a todos esos careros llévatelos de corbata, indeseables usureros, chupan como garrapata. El obrero gana el pan con el sudor de su frente, para que sus hijos coman, aunque no lo suficiente. Mientras muchos abusivos viven violando las leyes, ganando lo que ellos quieren por andarse haciendo güeyes. Tucu, tucu, tiquitaca, que recanija calaca, yo les pido una disculpa si es que ya metí la pata, aunque son muy parecidos. No es lo mismo buey que vaca. ¡Ay, ay, ay! La balanza de la vida está muy desnivelada. Hay pocos que ganan mucho y muchos no ganan nada.
El trabajo del obrero no tiene compensaciones. Con esto del mini sueldo no alcanza ni pa' camiones. Tucu, tucu, tiquitaca, que recanija calaca. Si tú conoces al diablo, ruégale que no sea ingrato, pa' que el costo de la vida se nos ponga más barato. Mucho cuidado, señores, los que ya son votadores. Ahí vienen las elecciones con sus manipuladores. Y cada partido dice que votar por ellos debes, y que de aquí en adelante nos darán vida de reyes, ¿no? Tucu, tucu, tiquitaca, que recanija calaca. Y ahí viene otro presidente a sonarnos la matraca. Viene prometiendo mucho, pero dará pura. Tucu, tucu, tiquitaca. Continuamos en Realidad Sanitaria, hoy nuestro programa número 33. Hablábamos recién con Karina Almirón, una de las trabajadoras del Hospital Posadas, que nos pintaba un panorama de lo que se viene dando y cómo para estas fiestas va a haber de regalo más despidos. Escuchábamos a Amparo Ochoa, La Calaca. En el año 1971 grabó su primer LP de la mano del viento con la firma RCA, y en el 74 grabó un disco en solidaridad con el pueblo chileno tras el golpe de Estado de Pinochet en el año 1973, que derroca al presidente Salvador Allende, otro amigo del programa Realidad Sanitaria, otro de los personajes que hemos destacado. Varios años después, en los años 90, estuvo de visita en Chile con ocasión del retorno a la democracia tras el término de la dictadura militar de Augusto Pinochet, durante el periodo conocido como régimen militar. En tanto que folclorista, destacan temas en los que se relata la fuerza de las conquistas sociales que tuvo el pueblo mexicano. Su interpretación, La Maldición de Malinche, que escuchamos al comienzo, es una obra de Gabino Palomares, otro cantautor destacado centroamericano, en donde muestra de manera significativa su forma de interpretar el folclore. Otra de sus singulares interpretaciones es por medio de la lectura. Amparo Ochoa tuvo 2 hijos llamados Isaac y María Inés. Esta última decidió, como su madre, Amparo, dedicarse al canto. Bueno, en este lunes caluroso, donde podemos escuchar en esta hermosa noche y ver las mejores DVD, en DVD Movies, en calle Cástulo Peña, casi Plaza Pío León. En DVD Movies podemos encontrar los últimos Blu-ray, juegos de Play 3, Play 4, hasta los de Play 2 hay. Ahí hablen con Walter y Walter les va a asesorar sobre los mejores estrenos, las mejores películas que siempre quisiste volver a ver. Nos dice la profesora Luisa Maestri, que le mandamos un abrazo grande, que está en la ciudad de Córdoba. Hola Damián, siempre escuchándote. Qué buena música has seleccionado para hoy, muy al tono de lo que se plantea. Todo es lucha, no hay otra. Nos dice la profe Luisa, que le mandamos un gran cariño. Acá nos escribe también: el poder y los intereses neoliberales son tremendos, no perdonan. Miremos lo que está pasando en el Posadas. Así es, Luisa, para trabajar en la universidad, en todas las universidades públicas, incluida la universidad nuestra, la Nacional de Córdoba. También nos manda saludos María Molina, que nos escucha de aquí de Jesús María. Karina Correa, compañera de trabajo de Cañada de Luque, le mando saludos a ella y a toda la gente de Cañada de Luque, allá en el norte. Mañana voy a ir por allá. María Elena, mi madre, un abrazo grande. Estuvimos el fin de semana compartiendo en Lobos y en Cañuelas con la familia. También nos escucha Melanie Quiroga, de aquí de Jesús María. Mili Castro, Bárbara Candermo, compañera de Lobos, entrañable de tantos años, que siempre nos escucha. Fernando Manuel Criado, Joy Pérez, de aquí de Jesús María. Agustín Loaiza, compañero estudiante de medicina de la UNC. Carolina Carmona, de aquí de Sinzacate.
mi querida amiga Tibis Cabarro desde La Plata, un abrazo a ella, a toda la gente de La Plata que nos escucha. El compañero Marco Ordóñez, un amigo del programa. Cavita Saavedra, un abrazo grande. Ella está en la zona de Ramos Mejía, San Justo, ahí muy cercana, vecina, podríamos decir, de el Hospital Posadas. Le mandamos un abrazo también a ella y a toda la gente que se atiende en el Posadas, por supuesto a los trabajadores también. Elvira Carvajal, de aquí de Jesús María. Graciela Terán Vázquez, destacada médica que estudia en el Instituto Karolinska de Suecia, también nos escucha y le mandamos saludos a ella y a todos los que se están comunicando. Como les decía, hay un segmento cultural en este programa que hemos inaugurado la semana pasada, en donde hablamos de una película, ¿se acuerdan de Dora? Bueno, hoy voy a hablar de un libro que ya tiene varios años, es un libro que fue editado por la editorial de la Universidad Nacional de La Plata hace unos 10 años, en el 2007. Este libro se llama En busca de la salud perdida. Sí, es de Ignacio Katz, un destacado médico que es doctor en medicina por la Universidad de Buenos Aires. Ignacio Katz se desempeñó en medicina comunitaria, especialista en modelos prestacionales, programas médicos, en optimización de recursos y modalidades de contratación. Lo cito también al doctor Katz porque ha tenido muchísimos cargos, pero uno de los que tuvo fue director del Hospital Nacional Alejandro Posadas, el que estamos justamente hablando en el tema de hoy. También fue coordinador del proyecto Fortalecimiento del Sistema de Cobertura de Salud dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, y ha escrito muchísimo en diarios y revistas sobre todo el política sanitaria, lo que tiene que ver con la medicina de la gestión y la medicina también asistencial. De gran vocación académica, fue premiado en el 2005. El doctor es profesor titular de Introducción a las Políticas Sociales y Sanitarias en la Maestría en Economía de la Salud y Administración de Organizaciones de Salud de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, la Universidad Nacional de La Plata, mi querida universidad. Le mando un abrazo grande a todos los que están allá. Y él se pregunta, porque este libro, si bien tiene 10 años, no han perdido vigencia sus preguntas. ¿Cómo y por qué el sistema sanitario médico se ha debilitado tanto que llegó a una fragmentación que impide definirlo como sistema? Se pregunta el doctor en la contratapa de su libro. Y dice, la pregunta no es retórica ni permite respuestas simplistas. Este terrible retroceso no se puede atribuir solo a objetivos impuestos desde afuera, ni a la sumisión a intereses económicos, ya que en el mismo campo se observó una pasividad muy próxima a la complicidad con esta degradación. Si privilegiaran únicamente los cambios de la producción de alto rendimiento comercial que satisfacían demandas subordinadas a imperativos de lucro. Decía hace 10 años el doctor Katz, en una recopilación de artículos suyos en busca de la salud perdida, hacía esta introducción en este contexto en donde Macri recibe con los brazos abiertos a la OMC, a lo peor del liberalismo mundial, y por supuesto la complicidad de las patronales y la complicidad de las organizaciones o de las dirigencias, como decíamos recién con Karina Almirón, sindicales, para el despido y la degradación del sistema público de salud. Vamos a escuchar un poquito más de música y ya volvemos con más realidad sanitaria. Alto de la abrupta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada de un sargento. Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, porque a más de ser valiente era bonita, y hasta el mismo coronel la respetaba, pues sabía que decía aquel que tanto la quería. Adelita se llama la joven a quien yo quiero y no puedo olvidar. En el mundo yo tengo una rosa que con el tiempo la voy a cortar. Si a
Adelita quisiera ser mi novia, y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Una noche en que la escolta regresaba, conduciendo entre sus filas al sargento, en la voz de una mujer que sollozaba, la plegaria se escuchó en el campamento. Al oírla el sargento, temeroso de perder para siempre a su adorada, ocultando su emoción bajo el embozo, a su amada le cantó de esta manera, y se oía que decía aquel que tanto la quería. Si Adelita se fuera con otro, le seguiría la huella sin cesar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar, soy soldado y la patria me llama a los campos que vaya a pelear. Adelita, Adelita de mi alma, no me vayas por Dios a olvidar. Después que terminó una cruel batalla y la tropa abandonó su campamento por las bajas que causara la metralla, muy diezmado regresaba el regimiento del sargento, recordando los quereres, los soldados que volvían de la guerra, requiriéndole su amor a otras mujeres. Entonaban este himno de la guerra y se oía que decía aquel que tanto la ¿acaso yo muero en campaña y mi cadáver en el campo va a quedar? Adelita, por Dios, te lo ruego, con tus ojos me vayas a llorar. Toca el clarín de campaña a la guerra, salga el valiente guerrero a pelear. Correrán los arroyos de sangre que gobierne un tirano jamás. Si Adelita quisiera ser mi novia, y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar, pero entonces lloraba por mí. Continuamos con Realidad Sanitaria. Hoy qué programa que tenemos, el número 33. Estábamos escuchando Adelita, también de Amparo Ochoa, esta
deliciosa voz de la mexicana que lamentablemente desapareció hace más de 20 años, pero su música, su obra queda. Bueno, ahora vamos a salir del plano nacional, vamos a dejar de hablar del Hospital Alejandro Posadas y sus conflictos. Hace un rato hablamos con Alejandra Almirón, integrante de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, del Hospital Posadas, y ahora vamos a pasar a un artículo que escribió el doctor, un amigo del programa, Juan Paz, que él está en Tucumán. El viernes pasado, bueno, hace un par de viernes, el 1 de diciembre, en La Izquierda Diario. Este artículo tenía que ver con la salud, según dice el título, como conquista de las masas en el sistema sanitario soviético. A 100 años de la Revolución Rusa, en este programa venimos charlando en reiteradas oportunidades. La Revolución Rusa de 1917 fue un acontecimiento que irrumpió en el mundo, demostrando que una nueva sociedad puede construirse transformando todas las relaciones sociales, garantizando el pleno acceso a la salud. Eso escribió el doctor Juan Paz, que está en línea con nosotros. Juan, ¿me escuchás? Hola, Juan. Se nos ha cortado la... Hola, Juan. Bueno, vamos a ver si podemos restablecer la comunicación. Vamos a una tandita, ya volvemos. Huye como una gaviota y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores. Continuamos en Realidad Sanitaria. Juan, ¿me escuchás? Sí, te escucho bien. Bueno, estamos hablando con el doctor Juan Paz, como adelantábamos recién, a 100 años de la Revolución Rusa. Juan, vos escribiste sobre el sistema sanitario soviético. Contanos un poco qué fue lo más sobresaliente que encontraste en este estudio a 100 años de esta gesta. Bueno, sí, la verdad que bueno, esa nota es un pequeño resumen, ¿no? Porque a veces me costó un poco hacer un resumen debido a que por ahí hay muchas cosas, en realidad poco conocimiento sobre lo que fue el sistema sanitario ruso, y por ahí hay un poco más de lo que se conoce lo que es el sistema sanitario cubano. Pero me parece que, bueno, durante toda esta búsqueda bibliográfica que venía más o menos armando y que desde hace un tiempo más o menos veníamos pensando de cuáles eran las crisis que se habían abierto una vez que se cae el muro, el muro, digamos, y una vez que se cae la Unión Soviética, sobre el triunfo del capitalismo y eso de retomar las ideas de la revolución, las ideas del marxismo revolucionario, ya parecía algo utópico. Pero bueno, en el medio de toda esa búsqueda y de buscar lo que fue, digamos, las transformaciones sociales que se dieron y que se dan en todos los procesos revolucionarios, la salud no queda por fuera de eso, ¿no? Claro. Así que sobre ese marco tratamos de empezar a buscar, a ver qué es lo que nos dejó la Revolución Rusa como enseñanza en la salud, ¿bien? Sí, sí. ¿Y cuáles son los puntos más sobresalientes que vos, Juan, podrías destacar de lo que encontraste? Mira, primero principal, algo que luego fue generalizado a nivel mundial, que creo que me parece algo muy interesante, es la participación de las masas, ¿no? En lo que es la determinación de los problemas de la salud y qué soluciones habría que darse. Creo que eso en parte, digamos, son unas formas de empoderamiento de la salud. Yo creo que en ese sentido el sistema sanitario soviético hizo mucho hincapié, trabajó mucho sobre eso, sobre todo en el sentido de que se hablaba de un proceso de autoorganización de las masas. Y en ese proceso de autoorganización también estaba la discusión por los problemas de salud y qué solución le podrían dar los trabajadores y los campesinos rusos. Creo que en ese sentido descubrir esos elementos a principios del siglo XX, digamos, en lo que fue la Revolución Rusa, la verdad que fue espectacular. Para mí fue algo muy sorprendente, ¿no? Eso siguiendo, sobre todo, teniendo en cuenta el avance tecnológico hasta ese momento de lo que había en materia de salud. Claro. Apelaron a la organización, a la participación, bueno, algo que nosotros
destacamos a los que vemos a la medicina desde su costado social, en donde la comunidad, la participación popular es tan importante, ¿no? En las decisiones sobre su propia salud, sobre el destino. Exacto, o sea, como parte del empoderamiento, ¿no? Y cuando uno empieza, o cuando las personas, los trabajadores y los campesinos comienzan a tomar conciencia de su salud, de su problema de salud y qué es lo que hay que hacer, ¿bien? Y para eso estuvo un Estado, digamos, proletario, revolucionario, por así decirlo, que apoyó con políticas el desarrollo de esa conciencia de los trabajadores, de los campesinos. Yo creo que eso me parece un elemento importante a destacar, porque es como, bueno, ahí en la nota lo desarrollo, que luego de 60 años en Alma-Ata, justamente en la Unión Soviética, la Organización Mundial para la Salud dice, bueno, de que uno de los pilares elementales de la aplicación de lo que va a ser la estrategia, el programa de APS, de lo que es Salud para Todos en el 2000, va a ser la participación comunitaria. Y fue la participación comunitaria en ese sentido, bien, en el sentido del empoderamiento. Claro, recordemos que Alma-Ata fue como la culminación, ¿no? Allá en el año 77 creo que fue. 78. La culminación de todo un proceso previo de décadas, ¿no? Que se fue dando en Rusia, bueno, y en los países socialistas sobre todo. Sí, exacto. Y los puntos de eso a destacar de cómo ese proceso de concientización, que aparte de la concientización política, porque recordemos de que la Revolución Rusa fueron los soviets los que instauraron el poder, por así decirlo, y esos soviets eran las masas autoorganizadas, digamos. Ahora el nivel que habían alcanzado, no solamente en su nivel de conciencia política, sino también en su conciencia de determinar los problemas de la salud. Creo que eso como elemento es importante, ¿no? Estamos hablando de una sociedad rusa de 1917, con todo el atraso que tenía, y con todas las discusiones que había y todo lo demás. Creo que fue un ejemplo, ¿no? De cómo paralelamente con las políticas sanitarias se implementaban políticas educativas que eran, digamos, en beneficio del cuidado de la salud de las personas. Claro, la verdad que en ese sentido fue sorprendente. Se trabajó mucho, Juan, en los determinantes sociales de la salud, ¿no? La educación, la vivienda, se avanzó en varios planos, que eso trajo como consecuencia un bienestar de la clase trabajadora, de los más vulnerables sobre todo. Sí, así es. Incluso tenían, por ejemplo, cada fábrica tenía clínicas, lo cual es algo muy bueno. Tenían, digamos, un servicio médico en cada fábrica donde no se atendía algún problema de salud que tenía un trabajador, sino lo que se hacía era educación, se hacía educación higienista en ese entonces, digamos. Claro, recordemos que a principios del siglo XX el higienismo tomó un impulso grande, ¿no? En Argentina, en el mundo, y por supuesto impactó sobre la Unión Soviética. Y otra de las cosas que vos mencionás... Se apropiaban de los avances que había a nivel mundial, pero ellos lo siguen desarrollando, digamos, en ese sentido fue interesante. Incluso hay un mensaje que él plantea, que dice, si los piojos, digamos, como los piojos son los transmisores de la fiebre, si el socialismo no acaba con los piojos, el piojo va a acabar con el socialismo, decía. En ese sentido de pensar de que los determinantes de salud estaban principalmente en todo lo que es, digamos, la sociedad, y cómo había que mejorar las condiciones sociales de las masas rusas para que se enfermen menos, por así decirlo, para que estén más sanos. Claro, vos destacás también la actuación de los agentes sanitarios, los Feldshers. Hola, ¿sí me escuchás? ¿Me escuchás, Juan? Hola. Hola. ¿Me escuchás? Hola. Bueno, se ha cortado la comunicación. Ahora, sí, te escucho. ¿Me escuchás? Hola. Sí, vos, Juan, estabas diciendo, destacás los Feldshers, que son los agentes sanitarios, que tenían bajo su responsabilidad las postas sanitarias o, bueno, los pequeños hospitales, ¿no? No, tenían bajo su responsabilidad lo que eran postas, es decir, todos digamos, pequeños equipamientos, que lo que hacían los Feldshers, que eran como agentes sanitarios, era de hacer un control muy interesante como concepto, que aparezca eso en 1919, ¿no? O sea, algo que nosotros lo conocemos, por así decirlo, en los últimos años, 30 años que somos conscientes, y por ahí que uno estudia en la universidad y todo, pero a veces las universidades no te enseñan mucho sobre lo que fue el sistema sanitario soviético, y te enseñan muy poco lo que es el sistema sanitario cubano. Claro. Pero en ese sentido, porque hay algo que es elemental, que
que en parte hay que reivindicar es cómo la transformación, la expropiación a la burguesía llevó a mejorar las condiciones de salud de las masas, más allá de los inconvenientes que se hayan tenido, más allá de las guerras civiles y de esas cosas, pero lo vemos en Cuba, por ejemplo. Sí, tal cual. Que tuvo mucha influencia, por supuesto, en Cuba, ¿no? Lo que sucedió en la URSS, no solamente en el plano sanitario, sino en todos los otros planos. Claro. También vos mencionás al destacado doctor, que hoy va a ser nuestro personaje del día, Henry Sigeris, que él fue un catedrático suizo norteamericano, que se enamoró de algún modo, leí por ahí, de la Revolución Rusa y también de su sistema de salud. Y a tal punto se involucró que fue tildado de comunista en los Estados Unidos y echado de muchos de sus puestos de trabajo, tuvo que dejar el país. Padeció el macartismo en esa época. Exacto. Bueno, Sigeris, lo interesante que tenía Sigeris, bueno, calculo que también lo vas a tomar en tu revisión biográfica de él. Sigeris era un tipo muy curioso y él le interesaba saber qué es lo que estaba pasando en la Unión Soviética, cómo se habían organizado la salud, porque incluso Sigeris tiene un texto muy bonito que se llama Civilización y Enfermedad, se llama. Ajá. El libro que empieza a contar todo el proceso de cómo las sociedades se van organizando y qué función va teniendo las enfermedades dentro de esa sociedad. Una cosa muy bonita, muy interesante ese texto de Sigeris. Bueno, pero él cuando viaja a la Unión Soviética dice, bueno, me voy a la Unión Soviética a conocer cómo se manejan, cómo manejan los soviéticos la salud, y de ahí volvió impactado. Incluso escribió un libro publicado en 1937, que el libro se llama Medicina y Salud en la Unión Soviética. Claro. Sí, la verdad que, bueno, y ahí Sigeris empieza a plantear que hay una forma distinta de organización, porque son discusiones que en esa época se las daban a nivel internacional, digamos. Se daban a decir, bueno, ¿cuál es el sistema que las seguimos discutiendo hoy en día, ¿no? ¿Cuál es el mejor sistema sanitario que pueda ser rentable, por así decirlo, en términos económicos? Bueno, Sigeris viene, va y cuenta y dice, bueno, los soviéticos han organizado el sistema sanitario en otra fase. Y la verdad que obviamente Sigeris es una opinión totalmente autorizada para hacer esas definiciones, así es. Y bueno, y la verdad que eso fue sorprendente también. Sí, y también, Juan, bueno, mencionás en el último párrafo que con la caída de la Unión de República Socialista Soviética, la URSS, los seguros privados comenzaron a florecer en Rusia y, bueno, obviamente el capitalismo arrasó con mucho el sistema sanitario, pero, bueno, yo personalmente he tratado de ver si quedaba algo y realmente hay mucho de la URSS, aún 20 y pico de años de la caída. Sí. Exacto, organizativamente todavía se conserva. Lo que sí, es la discusión del neoliberalismo, ¿no? Porque eso en parte se da cuando una vez que cae el muro de Berlín y que los seguros privados empiezan a florecer en todas partes del mundo, no solamente en la Unión Soviética. El problema de lo que implementando los seguros privados en la Unión Soviética significó una disminución del presupuesto. Y eso llevó a una crisis sanitaria, porque la Unión Soviética pasó por una crisis sanitaria cuando se consolidó Rusia, y lo que peor la pasaron fueron los países, digamos, que luego fueron definidos como los países del este de Europa, digamos, que son los países que más les impactó en forma negativa la transformación. Claro. Pero de todos modos eso no hay que hacer también esa lectura en base a lo que fue después el informe Invertir en Salud del Banco Mundial, ¿bien? Que hoy en día estamos discutiendo lo que es la CUS, por ejemplo, que es la cobertura universal de la salud, que no es otra cosa más que una profundización en la mercantilización. Creo que todo el mundo estamos de acuerdo en eso y hacemos esa lectura, ¿no? Menos el ministro de Salud, que Rubinstein, que no te leí una nota, una entrevista que le hacen, plantea de que va a ser lo mejor para la población la cobertura universal de salud. La verdad, y en ese sentido, hoy discutir el sistema sanitario soviético es también discutir la vigencia, ¿no? de lo que son los procesos revolucionarios cuando los trabajadores se organizan y toman el poder. En ese sentido creo que veo interesante no para el hecho de hacer una nota histórica museológica, sino museológica en el sentido de la salud, sino más bien para empezar a ver qué experiencias hubo anteriormente y cómo los trabajadores se organizaron para brindar mejoras para la sociedad.
Y hoy en día creo que nos tenemos que pensar nosotros también, como los trabajadores, los que trabajamos en el sector de la salud. Nosotros conocemos bien cada problema sanitario que hay en cada lugar, los conocemos muy bien, y tenemos que empezar a organizarnos, y en ese sentido es importante también, bueno, aprovecho el espacio para interpelar a los sindicatos, porque desde hace un tiempo vengo viendo de que muchos sindicatos solamente dan testimonio de lo que es la CUS, organizan charlas, dicen, bueno, la CUS está mal, la CUS está ello, pero no veo que haya un plan de lucha serio en el sentido de tratar de enfrentar estas reformas privatistas del macrismo. Claro. Por eso, en ese sentido, veo la importancia de que los trabajadores tenemos que empezar a organizarnos, tenemos que empezar a pensar en asambleas en todos los lugares de trabajo y empezar a reunirnos en ver de qué forma evitamos de que el avance de la mercantilización de la salud nos atraviese y nos termine, primero, destruyendo la salud de la población, porque se va a deteriorar la salud de la población, ¿bien? Y segundo, eso nos hace quizás a nosotros como trabajadores de la salud un poco más humano, para dejar de pensar de que los problemas sindicales pasan por el salario, sino que los problemas sindicales en los trabajadores de la salud son problemas políticos y que hay que hacerle frente a estas medidas que lo que quieren es arruinar, digamos, la situación sanitaria del pueblo en favor de los seguros privados, en favor de empresarios como Claudio Velocopit, que ya salió en los medios pidiendo de que hay que reducir el PMO, el plan médico obligatorio. En ese sentido, creo que los trabajadores tenemos hoy en día, en la actualidad, la misión necesaria de organizarnos para enfrentar el ajuste de Macri. Totalmente, doctor Juan Paz, compañero, bueno, te agradecemos por el artículo, por la charla, tomar el pasado para entender el presente, este recorrido histórico tan interesante para seguir pensando. Bueno, te agradecemos la comunicación y te mando un abrazo grande, Juan. Bueno, te agradezco, Damián, por el espacio y bueno, te felicito por el programa, la verdad que está muy bueno y que es necesario. El problema es que son los lunes nomás, por eso estaría bueno un día más. Bueno, veo que trabajo dejo y hacemos un día más. Ahora tenemos 1h30, así que... Ese es el tema, ¿viste? De cuando uno labura en la salud, los tiempos son muy cortos. Sí. Bueno, ya pensaremos alguna actividad conjunta, en una de esas lo estiramos a Tucumán también. Sí, ¿por qué no? Te mandamos un abrazo grande, Juan. Te mando un abrazo grande. Chao. Por la calle voy hilando el collar de mi pasión, por la calle voy contando las monedas de mi amor, por la calle voy buscando la humedad de la razón, por la calle voy tirando la envoltura del dolor, por la calle voy volando como vuela el ruiseñor, por la calle voy cantando con mi traje, mi canción. Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele. Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele. En mi casa mi familia se adormila en su sillón, en mi casa se ha quedado a vivir la tradición, en mi casa las paredes se respetan como a un dios, en mi casa hay una iglesia que se llama comedor, en mi casa a mis padres yo les hablo con su voz, pero a veces en mi casa el silencio es lo mejor. Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele. Esto de jugar a la vida
yo me encuentro y al fin soy. En tu casa yo deshago con mis manos una flor. En tu casa yo inauguro hasta el último rincón. En tu casa yo me ahogo con el agua de tu voz. En tu casa hay señales que me dicen dónde estoy, pero a veces en tu casa yo me encuentro y no soy. Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele. Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele. Y de nuevo en la calle me remiendo la ilusión. Y de nuevo en la calle yo me muerdo el corazón. Y de nuevo en la calle yo me vuelvo aparador y me ofrezco en barata, sin abonos, sin fiador. Y de nuevo en la calle yo me creo lo que soy y pintándome de bueno voy cantando mi canción. Continuamos con Realidad Sanitaria. Estábamos escuchando una vez más a Amparo Ochoa jugar a la vida con esa voz entrañable, deliciosa. Bueno, siguen llegando, ya nos vamos acercando al final del programa y siguen llegando saludos. Pablo Villarreal, nuestro amigo de aquí de Jesús María, le mandamos un saludo. A Noelia Carpio también de Jesús María. A María Rosa Vilapsic, que nos escucha. A Analía, que nos escucha de Villanueva, ya pegadito a Villa María, le mandamos saludo. Como así también le mandamos saludo a Melina, que nos está escuchando de la zona de Justiniano Pose. Bueno, mucha gente que nos saluda de la provincia de Buenos Aires, La Plata y otros puntos del país. Hoy adelantamos un poquito sobre el personaje. Él se trata de Henry Ernest Sigeris, quien nace en París, en Francia, en 1891 y fallece en Suiza en 1957. El doctor Sigeris fue profesor en Europa y también en Norteamérica. Fue uno de los más influyentes historiadores de la medicina del siglo XX. Sigeris nació en una acaudalada familia suiza. Pasó su juventud entre París, donde había nacido, y Zúrich. Estudió filología en la Universidad de Zúrich y luego aprendió lenguas orientales, sobre todo el chino. Se interesó mucho por los chinos. En Londres pasó por la University College y King's College, disculpen mi inglés. Tras lograr esa formación humanística regresó a Zúrich y luego viaja a Múnich para licenciarse en medicina hacia el año 1917, nada más ni nada menos que el año de la Revolución Rusa. Porque la medicina es, decía Sigeris, sin duda una de las disciplinas académicas más fascinantes y la que faculta al estudiante para conocer tanto las más elevadas manifestaciones de la vida humana como los profundos misterios que la rodean. Qué definición, ¿no?, de Sigeris. En uno de sus escritos narró cómo se interesó por la medicina o por la historia de la medicina. Una vez cuando estaba en Múnich, en Alemania, a mediados del año académico, me sentí repentinamente cansado del hospital y de la medicina y comencé a faltar a clases y a emplear el tiempo en visitar museos y galerías de arte por el día y asistir por la noche a teatros y a salas de concierto. Recorría inquieto las calles cuando accidentalmente me encontré con un amigo que ese día partía para Venecia. Decidí acompañarle y pasar varias semanas viajando por Italia. Había olvidado totalmente la medicina y estaba sumido en un mundo de historia y arte. Una tarde que estaba en la plaza de San Marcos, sentí un irresistible deseo de visitar un hospital. Y allí, por primera vez, se me ocurrió que la historia de las ciencias podría ser campo para conjugar todas mis ambiciones. Lleno de júbilo, regresé esa misma noche a Múnich. A la mañana siguiente reanudé mis obligaciones hospitalarias con gran entusiasmo y por la tarde fui a la biblioteca donde encontré la revista Isis, editada por George Sarton, que poco tiempo antes había aparecido así como diferentes publicaciones de Karl Sudhoff. En los días siguientes me formulé el plan de estudiar los distintos periodos de la historia de la medicina y de las ciencias y leí los más importantes textos sobre la materia. Durante la Primera Guerra Mundial, el doctor Sigeris fue movilizado como médico del ejército y en esa época se consolidó su interés por la higiene pública. Su principal labor fue combatir la epidemia de influenza.
Durante varios meses recorrió el país e hizo estudios epidemiológicos sobre esta enfermedad, con lo que entró en contacto con las distintas clases sociales, en especial con la clase trabajadora. Estos soldados anónimos, decía, se convirtieron en sus maestros, pues le hicieron comprender multitud de problemas que no había conocido antes. Ello le permitió comprobar cuán poco sabía del mundo en que vivía, relataba el doctor Sigeris sobre la Primera Guerra Mundial, de la cual participó como médico. En esta etapa, según sus propias palabras, le permitió comprender el carácter imperialista de la guerra y valorar en su real significación a la Revolución Rusa. Se propuso estudiar a fondo la historia de la ciencia médica y para ello se traslada a la Universidad de Leipzig, institución pionera en la investigación histórico-médica. Aprendió esta historiografía con el maestro Karl Sudhoff, que fue un pionero alemán en este campo. Sigeris de inmediato enseñó en la Universidad de Zúrich hasta el año 25, pues cuando todavía muy joven fue llamado a Leipzig para suceder a su maestro, a Karl Sudhoff, como director del Instituto de Historia de la Medicina. Esta institución pionera en la investigación histórico-médica, a partir de ese momento, tenía el objetivo de mantener el prestigio y el alto nivel del instituto, sobre la base de sus ideas y líneas de investigación, las que orientó básicamente en el enfoque sociológico de la historia de la medicina. Su libro Man and Medicine, El hombre y la medicina, escrito en este periodo, plasma estos criterios sociológicos en el análisis de los problemas de la medicina. Por otra parte, el doctor Sigeris desarrolló una sensible y vibrante comunidad intelectual formada por numerosos estudiantes y jóvenes médicos que no tenía precedentes en relación con las actividades del instituto. Fue en esta época cuando concibió escribir una historia de la medicina con un enfoque nuevo, diferente, eminentemente sociológico, e inició una larga etapa de preparación que lo transformó en un gran humanista poseedor de una cultura enciclopédica. En el año 1927 tuvo su primer encuentro con William Welch, que marcó el inicio de una colaboración y de una amistad que se enraizó con el tiempo y desencadenante de su posterior establecimiento en Norteamérica. En ese entonces, Welch se proponía organizar el Instituto de Historia de la Medicina de la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos. Desde ese puesto siguió el patrón y la inspiración del que ya existía en Leipzig. Sigeris convirtió al instituto en un centro nacional de historia de la medicina en los Estados Unidos y logró nuclear a todos los viejos y jóvenes investigadores. De su gira por Estados Unidos obtuvo la información necesaria para escribir una obra, considerada durante muchos años como básica para el conocimiento y la comprensión del sistema de salud norteamericano, a saber, la American Medicine, donde realizó una investigación histórica y sociológica y demostró objetivamente que la historia médica es también medicina. Su labor al frente de la cátedra William Welch del Instituto de Historia de la Medicina de la Universidad Johns Hopkins, donde crea una escuela cuyos alumnos y amigos formaron lo más significativo de los historiadores médicos posteriores a él en todo Norteamérica. Reorganizó la Asociación Americana de Historia de la Medicina y le dio a los grupos locales el estatus de sociedades integrantes para estimular el interés por los estudios históricos. Creó la medalla Osler y las conferencias Garrison. Fundó además una revista primero como sección del boletín del Hospital Johns Hopkins y más tarde como una publicación especializada, el Boletín de Historia de la Medicina. Hacemos un cortecito con un poco de música y ya volvemos con más Henry Sigeris y finalizamos con Realidad Sanitaria. Pero entonces Roberto Muciño le dijo a Teodora: respeta el cariño que cargo pistola, la traigo con 8 tiros y van con dedicatoria. No vayas al baile con ese vestido pegado a tu talla y tan atrevido, recuerda que soy alcaide y muy pronto tu marido. Tú ya estás pedida y me arde la cara que salgas vestida con ropa entallada, todos los hombres te miran y a mí no me gusta nada. Yo no te quería, mis padres me han dado, estaré pedida, mas no me he casado, no voy a pasar la vida
con un celoso amargado. Así se dice, mi Teodora, que lloren. No seas tan coqueta, sé más decentita. Y ella le contesta con una sonrisa, pues yo no tengo la culpa de haber nacido bonita. Sacó la pistola para amedrentarla, pero la Teodora le arrebata el arma, con ella los 8 tiros se los sepulta en el alma. Luego la prendieron, pero a Teodorita la vieron los jueces. Terminando nuestro programa número 33 de Realidad Sanitaria, mientras escuchábamos a Amparo Ochoa, esta popular cantante mexicana que falleció lamentablemente a los 45 años de edad, muy joven, víctima de un cáncer de estómago. Era originaria, como les dije, del estado de Sinaloa, educadora de profesión. Desde muy joven se destacó por sus interpretaciones musicales, sobre todo en relación a la Revolución Mexicana, muchos de sus temas. También escuchábamos en este programa casi todo su repertorio principal, digamos, los grandes éxitos. Les recomiendo que lo sigan buscando en YouTube, hay mucho. Y también ella interpretó el compositor mexicano Chava Flores. Seguimos con Henry Sigeris, ya vamos terminando. Me gustaría destacar el interés que tenía el doctor Sigeris, una persona curiosa, extraordinaria, un gran interés por la medicina social. Su inquietud intelectual no solo la demostró dentro de las bibliotecas o los claustros de la docencia, sino en sus numerosos viajes, pues fue un infatigable viajero en los que observaba todo con aguda pupila, por lo que convirtió estos recorridos en investigación y aprendizaje. Así su curiosidad lo llevó a la Unión Soviética, como hablábamos recién con el compañero Juan Paz, y cuando conoció su sistema de salud se convirtió en su entusiasta divulgador y reconoció sus aportes a la medicina mundial. Los estudios que he hecho durante 3 veranos en la URSS, dijo el doctor Sigeris, fueron quizás los más inspiradores de toda mi carrera. Admito francamente que estoy impresionado por todo lo que vi, por el esfuerzo honesto de una nación entera para darle atención médica a todo el pueblo. En su libro Socialized Medicine in the Soviet Union, mejor dicho, Medicina Socializada en la Unión Soviética, y en su segunda edición Medicine and Health in the Soviet Union, Medicina y Salud en la Unión Soviética, hizo un estudio amplio y comprensible de la historia, la estructura y el funcionamiento del sistema de salud soviético, describió su transformación y lo propuso como un sistema de salud mundial, como el estado final de la larga evolución histórica de los servicios de salud. ¿Qué tal? Este libro lo convirtió en un ídolo de los estudiantes y jóvenes médicos progresistas de todo el mundo. Tomó la decisión de divulgar entre la clase médica norteamericana los valores del sistema de atención médica soviética y sus éxitos, y los presentó como un nuevo paradigma en la medicina social. Creó con la ayuda de importantes científicos norteamericanos la American Soviet Medical Society, que presidió el profesor emérito de fisiología de la Universidad de Harvard, Walter Cannon, amigo y admirador de Pavlov, el entrañable Pavlov, que tiene su placa en San Petersburgo. La promoción del conocimiento mutuo y la comprensión entre los pueblos era su modo de ayudar al intercambio cultural y científico. Esta asociación tuvo su revista, que se llamó The American Review of Soviet Medicine, pero ambas dejaron de existir 5 años después de iniciados sus trabajos. Sigeris se convirtió en un gran orador, conferencista, comunicador en programas de radio, en la prensa escrita y en revistas de gran circulación como Atlantic Monthly, PM, Science and Society y New Mass. El 30 de enero de 1939, la revista Time, la prestigiosa norteamericana Time, publicó su retrato en la portada y lo calificó como el historiador de la medicina más importante del mundo y la mayor autoridad en el país en relación con los seguros de vida obligatorios y las políticas de salud. 1939, revista Time. Sigeris concebía la historia no solo como una forma de evaluar el pasado, como el dato curioso o erudito, como materia estática muerta, sino como una disciplina viva, que deja entrever las fuerzas que se mueven en la sociedad. Con el análisis de los hechos pasados se pueden sortear errores y ayudar a alcanzar un nivel más perfecto de nuestra organización, que para él era sinónimo de bienestar humano. Realmente, dada su formación múltiple y excepcional, dio una visión distinta y novedosa de la historia de la medicina. En su obra monumental
A History of Medicine, Primitive and Archaic Medicine, presentó a la historia de la medicina como una rama de la historia de la civilización, de la historia de la sociedad humana en sus distintas y sucesivas estructuras económico-sociales, en su lucha con los procesos patológicos o contra los procesos patológicos por la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades y la rehabilitación del individuo. Comprendió como nadie el valor de estos conceptos sociales aplicados a la medicina y los llevó al análisis histórico de la comprensión de nuestra ciencia. Vio además a la historia de la medicina como una fuente inagotable de conocimientos sobre el arte de curar, como la evolución de teorías y costumbres populares, refrendadas por prácticas milenarias. Siempre tuvo su punto de vista sociológico, el más urgente problema médico-social de su época, el seguro social contra la enfermedad. Creyó ver en el avance tecnológico una de las contradicciones básicas de la organización social de su época, la incapacidad de utilizar los enormes avances técnicos de la ciencia por la injusta e inadecuada organización social en beneficio de la humanidad para la solución óptima de los graves conflictos sociales. Salvar esta contradicción entre lo tecnológico y lo social fue un rasgo esencial de su pensamiento, dominado por la idea de poner en función de las grandes masas del país y del mundo los últimos avances de la ciencia y la tecnología para ayudar a solucionar sus problemas. Se dio cuenta del análisis de los fenómenos que englobaba el mundo de los servicios de salud, de las limitaciones que la estructura social imperante le imponía. Sin ser un marxista militante, llegó por el camino del análisis de la ciencia a concebir el socialismo como una forma superior de vida para el hombre. A su regreso a Europa, en los años 40, tras la Guerra Mundial, comienza la etapa de la Guerra Fría y en Estados Unidos la del llamado macartismo. En ese periodo, Sigeriz comenzó a ser atacado como comunista y recibió estocadas de la Asociación Médica Norteamericana. Al ser criticado por un grupo de estudiantes de medicina de la Universidad Johns Hopkins, perteneciente a los círculos más reaccionarios de la sociedad estadounidense, también fue declarado como inadecuado por la Comisión del Servicio Civil Gubernamental, lo que le impidió ocupar cargos públicos. Como resultado de todo esto, empezó a declinar su popularidad en los medios científicos y sociales estadounidenses. Cuando las tensiones sociales se agudizaron, decidió abandonar Estados Unidos y regresar a Europa. Se traslada a Suiza y se instaló en la parte italiana, en una villa apacible de Ticino, con vista a un lago. Allí pasó los últimos años de su vida y escribió lo que el tiempo le permitió sobre su obra cumbre, Historia de la Medicina, de la cual llegó a publicar el volumen 1, pues dejó inconcluso un volumen 2. A raíz de la partida de Sigeriz, y no obstante las condiciones que la provocaron, su gran amigo y patrocinador Alan Gregg, norteamericano, director de la División de Ciencias Médicas de la Fundación Rockefeller, escribió: por encima de todo, Sigeriz nos hizo conscientes del hecho de que la medicina es el estudio y la aplicación de la biología en una matriz que es al mismo tiempo histórica, social, política, económica y cultural. Pero desde Suiza hizo algunos viajes, entre ellos a Londres, donde visitó la biblioteca de Warburg, a la que no acudía desde 1935. Entonces comenzó a interesarse por el sistema de salud británico, cuyo gobierno laborista se vio en la necesidad de ampliar y profundizar el sistema de seguridad social. Sus visitas culminan con las conferencias de Health Clark en 1952, pronunciadas en la Escuela Londinense de Higiene y Medicina Tropical, publicadas en 1956. Recordemos que algunos programas atrás hablamos sobre el Servicio Nacional de Salud de Londres, vaya influencia que tuvo del doctor Sigeriz sobre ella. Estas conferencias constituyen el último de sus libros editados en vida. Tras su muerte en 1957, una década después de abandonar Estados Unidos, se editó parte de su obra inédita y se compiló la ya publicada, que estaba dispersa. Leslie Frank dio a la imprenta en 1958 Medical Sociology, de contribución of Henry Sigeriz, Sociología Médica, la contribución del doctor Henry Sigeriz. Bueno, hay muchos libros que salieron en los años posteriores a la muerte de Sigeriz hasta la década del 80. Sigeriz fue apoyado económicamente, como decía recién, por la Fundación Rockefeller en sus investigaciones y por otro lado como defensor de la medicina social. Atacó las tesis conservadoras de la Sociedad Médica Americana y al retirarse, como recién les dije, regresó al país de su familia suiza y allí fallece en 1957. Les agradezco mucho por estar ahí, a todas y todos del otro lado. Nos vamos hasta el próximo lunes. Muchas gracias.